González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 14, Ciclo Ordinario Virtual 2018-2. Ahora nos vamos con las preguntas. Pregunta número 1. Durante el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, la crisis económica posguerra obligó al Estado a crear formas de recaudación más efectiva. Por ello, bien, vamos a responder esta pregunta que está contextualizada en el primer gobierno de Cáceres. Recuerda que durante su primer gobierno, Cáceres estuvo orientado a la reorganización económica del Perú, porque hay que darnos cuenta que estamos en este periodo posguerra del Pacífico, que si bien es cierto, hemos pasado por un gobierno anterior ya, que es el gobierno de Miguel Iglesias, aún el gobierno de Miguel Iglesias no ha terminado por completo de estabilizar la economía del Perú. Cáceres lo que está buscando en su gobierno más bien es el pago urgente de la deuda externa, y para eso firma el contrato Grace. El contrato Grace, entonces, buscaba el pago de la deuda externa. Profe, ¿lo logra? Por supuesto que sí lo logra, a través de concesiones. Las concesiones son la entrega de guano en 3 toneladas, la entrega de ferrocarriles, por supuesto, también la libre navegación por el Titicaca, entre otros, ¿cierto? Pero hay algo más importante también aquí, que es la forma administrativa de estas medidas. No basta con decir que, con la plata del contrato Grace nos vamos a librar de la deuda externa, sino más bien que todo el conjunto de las reformas que buscaban la reactivación económica del Perú están basadas en un sistema. Ese sistema, decía Cáceres, no podía concentrar todas las entradas de dinero en Lima, y tampoco en las instituciones que se dedicaban solamente a ver el gobierno central, sino que más bien lo que se debería hacer es la descentralización de este poder recaudativo a través de las juntas departamentales. Las juntas departamentales eran algo así como la nueva organización del sistema administrativo, por lo cual tu clave sería la letra A. Implantó la descentralización fiscal en las juntas departamentales. Pregunta número 2 dice: la deuda externa fue resuelta mediante el contrato Grace, que entregaría por parte del Estado peruano concesiones tales como ferrocarriles, obras de irrigación y otros recursos. Su propuesta consistía en transferir a los acreedores el goce de los activos. Este contrato fue firmado dentro del proyecto D. Bien, una de las líneas de desarrollo económico del gobierno de Cáceres, con la firma del contrato Grace, era salir del endeudamiento tan feroz que había surgido en el Perú después de la Guerra del Pacífico, pero sobre todo hacernos nuevamente apetecibles al mercado internacional, ¿no? Porque tú recuerdas que habíamos estado activos por mucho tiempo con el guano, luego estuvimos activos en cierta medida con el salitre, pero después de la guerra habíamos quedado prácticamente invisibilizados en el comercio internacional. Es por eso que al pagar la deuda limpiaríamos todas nuestras deudas, limpiaríamos todos nuestros problemas hacia el exterior, y por eso ahora seríamos nuevamente parte del sistema económico internacional. La idea del pago de la deuda externa era salir de morosos y reinsertarnos en la economía internacional, es decir, poder ser vistos por otros países como potenciales sujetos de crédito, y que obviamente con esos préstamos podríamos reactivar al Perú y por supuesto modernizarlo a partir de las condiciones económicas y políticas que habían en el mundo de esa época. Por eso es que tu clave es la letra B, la reincorporación del Perú a la economía internacional. Pregunta número 3. Entre sus miembros se encontraban abogados prominentes, contadores profesionales, propietarios de haciendas, especialmente de azúcar en la costa norte y central, empresarios y grandes comerciantes que participaban en los beneficios
de la economía de exportación. En otros aspectos, la exclusión de las clases medias y el rechazo al voto analfabeto formaron parte del escenario de las primeras décadas del siglo XX en el Perú. A partir del texto presentado podemos afirmar que en la República aristocrática... Bien, a partir del texto podemos contextualizar esta pregunta. Lo primero que tenemos que ver es que esta pregunta está organizada en un periodo conocido como la República Aristocrática. La República Aristocrática, entonces, recuerda tú, es un periodo que aparece en las primeras décadas del siglo XX, en donde lo más importante es ser parte de una familia con apellido rimbombante, importante, que haya sido inclusive parte de este gran grupo de familias como las que pertenecían al partido civil. Entonces muchas de ellas van a pasar ahora a ser parte de la República Aristocrática, están apellidos sumamente importantes en este periodo, como por ejemplo los Aspíllaga, ¿no? Los Pardo, los Prado, los Billinghurst. En el siglo XX, entonces, los primeros en marcar la pauta social y económica van a ser las personas de la República Aristocrática. Ahora, la República Aristocrática buscaba concentrar el poder social, político y económico en esas familias que te comento, lo cual quería decir que querían dejar de lado toda posibilidad de inclusión de aquellos grupos, entre comillas, emergentes, que van a ser los que van a comenzar a ser visibles en el Perú, porque tú recuerda que cuando han comenzado a ser visibles, en el periodo del onceño de Leguía, que tú también conocías como la Patria Nueva. La Patria Nueva, ¿qué buscaba? Buscaba romper con la rancia aristocracia del siglo XIX y tener, entre comillas, un Perú para todos. Sin embargo, esta inclusión de las clases bajas en la sociedad peruana no era bien visto por la República Aristocrática. Por esto es que durante la República Aristocrática estas clases o estos grupos sociales van a comenzar a tomar poco a poco, muy ligeramente protagonismo, ya que van a comenzar a alfabetizarse. Sin embargo, la República Aristocrática siempre los va a ver como si fueran menos, como si fueran los apestados, como si fueran parte siempre del escalafón menos importante de la sociedad. Es por eso que la República Aristocrática está organizada en un sistema de clases sociales marcadamente diferenciadas. Estaba la gente del pueblo, la gente que está empezando a subir un poquito, que la gente de clase media, porque ahí aparecen, por supuesto, y también estaba la clase de la República Aristocrática, que ellos sí son los que van a gobernar el Perú. Por eso es que tu clave es la letra E. Las clases sociales estaban marcadamente diferenciadas. Pregunta número 4 dice, durante el segundo gobierno de Augusto Bernardino Leguía, el crecimiento planificado de Lima respondió a un proyecto urbano de modernización de la ciudad. Este pudo realizarse debido a, bueno, una de las cosas que hay que ver en el gobierno de Leguía es que Leguía intenta modernizar Lima, ¿no? Más que el Perú, Lima en realidad. La gente inclusive hacía mofas de Leguía y decía que él no era el presidente del Perú, sino que Leguía había sido el mejor alcalde de Lima porque él sí tiene una planificación. Él quiere que la ciudad crezca de manera ordenada, planificada, con la visión de un futuro. Cuántas personas podían entrar en Lima, cuántos barrios podían haber, para qué podían servir. Todo eso está en los planos del gobierno de Leguía que lamentablemente no hemos podido seguir, ¿no? El proyecto no se ha podido seguir. Lima ha crecido vertiginosamente, desordenadamente, y es el resultado que tienes ahora. Pero el gobierno de Leguía buscaba inclusive un crecimiento organizado de Lima, ¿no? Ahora, ¿por qué quería un crecimiento organizado? Porque él estaba atrás de ¿qué cosa? Estaba atrás de los empréstitos, ¿no? De los empréstitos o los préstamos norteamericanos. Pero para que Estados Unidos voltee la cara al Perú a dar préstamos o a invertir en el Perú, tenía que ver que el Perú
era un espacio moderno, muy parecido a las capitales de la metrópolis, ¿no? O a las grandes metrópolis, que era un lugar donde sí valdría la pena invertir, que no era un espacio de analfabetos ni un espacio rural, sino que más bien estaba acorde al modelo económico que los Estados Unidos en los años 20, los locos años 20, estaban planteando en el mundo, ¿no? Que era un sistema de producción a gran escala que organizaría, digamos, la economía norteamericana a partir de varias ciudades punto que permitirían, ¿no? El desarrollo de su modelo económico. Ahora bien, el Perú y Lima, básicamente, en este periodo no eran todo lo moderno que Leguía quería. Si bien es cierto, se habían derrumbado ya las murallas de Lima en el gobierno de Balta, si bien es cierto, se habían hecho algunas mejoras, Lima todavía le faltaba embellecerse. Él hizo préstamos. Hay una inyección de capital norteamericano para crear nuevos espacios públicos. Además que también se va a echar mano de algunas estrategias de mano de obra barata, en el caso de los indígenas, por ejemplo, en la zona rural, ¿no? Pero en Lima, la idea de Leguía era que se viera que nosotros no éramos indígenas, sino que éramos los más blancos posibles. Por eso que tú vas a ver, por ejemplo, que en las calles o en las plazas donde él ha puesto alguna estatua o algún monumento, todos sus monumentos son blancos, o sea, son de gente o representaciones de personas con rasgos europeos, ¿no? Por ejemplo, tienes a Ricardo Palma, pero no tienes ninguna representación, por ejemplo, del indígena, porque lo que se quiere no es que se vea al indio del común. Sí hay representaciones de indígenas, pero de élite, de nobleza, como por ejemplo los incas, ¿no? La Plaza Manco Cápac, por ejemplo, que él también va a inaugurar, pero la idea es que se vea que sí somos desarrollados. Es más, hay espacios en donde Leguía va a confesar que él quiere que entre las obras de arte y la realidad de Lima, los gringos piensen que provenimos de una sociedad muy avanzada, muy adelantada, muy parecida a la de los griegos, ¿no? La idea era blanquear Lima a partir de la modernización. ¿Y cómo haríamos eso? Solamente podemos hacer eso con una inyección fuerte de capital norteamericano mediante los préstamos, que nos va a volver apetecible para la intervención de la inversión norteamericana en la economía nacional, y es lo que nos hace depender totalmente de la economía norteamericana, que finalmente va a ser también nuestro talón de Aquiles, porque cuando aparece el crack del 29 en los Estados Unidos y revienta su economía, también nos reventamos nosotros, porque estamos íntimamente ligados con ellos y dependientes totalmente del capital norteamericano. Por eso tu clave es la letra A, la inyección de capital norteamericano mediante préstamos. Eso ha sido todo por esta semana. No olvides conectarte con nosotros en nuestro próximo capítulo.